Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Conciliar mejor la vida personal y profesional de las y los trabajadores. Ese es el espíritu de la ley de 40 horas semanales que comienza a operar, a entrar ya en vigencia este viernes 26 de abril. Pero no ha estado exenta de polémica por una serie de situaciones que se han dado a conocer a través de lo que ha sido la Dirección del Trabajo, que en el dictamen, ¿no es cierto?, para la aplicación de la ley, ha señalado finalmente que no se puede descontar esta hora, esto va a ser gradual hasta el año 2028, entonces este año tiene que descontarse una hora de trabajo semanal, ¿verdad? No puede esa hora ser descontada de manera gradual, sino que tiene que ser descontada de una sola vez, generando, por supuesto, ahí una controversia con los gremios empresariales. Chile no escapa al resto de América Latina respecto de la necesidad de bajar la cantidad de horas que trabajan los y las trabajadoras. La OIT ha señalado, la Organización Internacional del Trabajo, que una cantidad de horas adecuadas para el bienestar de las y los trabajadores corresponde a 40 horas semanales. Países como México están, así como Chile, que ya lo va a implementar, están tratando su parlamento de aprobar esta ley, pero otros países nos llevan la delantera, como por ejemplo Ecuador y Panamá. Fíjense ustedes que en Ecuador se dejó las horas semanales el año 1900 de 44 a 40 horas semanales. Otro de los países donde se trabaja menos es Panamá, pero los países donde más se trabaja, fíjense, Argentina, Bolivia, Colombia, México, Perú y Uruguay. Y si nos vamos a otras latitudes, China, por ejemplo, saben ustedes que la jornada laboral se reduce a 3 números, 996. 9 horas, o sea, se entra, quiero decir, a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y se trabaja 6 días a la semana. Por supuesto que aquí también hay varios temas que tienen que ver con leyes laborales, democracia y también temas culturales. Y en Japón también se trabaja mucho, pero es tanto lo que se trabaja que se ha acuñado una palabra, la palabra karoshi, que significa la muerte por exceso de trabajo. Este es un tema que, insisto, recorre al mundo, mientras finalmente países europeos están empujando por terminar trabajando 4 días a la semana y así entonces condensar en esos 4 días las jornadas laborales de la semana completa para también generar mayor bienestar para las y los trabajadores. Este es el tema central de nuestro programa de hoy, a ustedes, por cierto, yo quiero invitar a que se queden en nuestra sintonía porque vamos a estar conversando con una experta laboral para entender entonces cómo aplica en Chile la ley de las 40 horas semanales. Nos vamos a la música y ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso y vamos a entrar con un tema que afecta directamente el bolsillo de las y los consumidores y que tiene que ver con las cuentas de la luz. En enero de este año, un informe de la Comisión Nacional de Energía, la CNE, planteó una inminente alza de las cuentas de la luz con un incremento de 8,21% en las cuentas de los clientes residenciales y hasta un 88% para los clientes de mayor consumo, generando, por supuesto, y despertando todas las alarmas. Esto sería este primer semestre. Bueno, resulta que ante este escenario, evidentemente, el 10 de abril, el Senado aprobó en su totalidad el proyecto de estabilización tarifaria de las cuentas de la luz. Además, este proyecto incluye la creación de un subsidio para reducir las cuentas de electricidad de las personas más vulnerables, que representan 1 millón de hogares, y la rebaja de tarifas a las comunas que tengan centrales de generación eléctrica. ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo va a impactar a chilenas y chilenos, ya a quienes habitan, por supuesto, nuestro país, a las y los usuarios de las distintas compañías eléctricas? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH.
Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Pretexto esta tarde. Bien, y tú, muchas gracias por la invitación. A ver, me gustaría que partiéramos haciendo, antes de entrar en los detalles, ¿no es cierto?, de esta situación, quiero preguntarte respecto de cuándo esto se modificó. Para hacer un poquito de memoria, esto ocurre a partir del año 2019, ¿no es cierto?, cuando se congela el precio de la energía para poder asegurar un precio estable, ¿no es cierto? Hagamos un poquito ese recuento antes de entrar en materia. Sí, es súper bueno hacer un contexto. Mira, la tarifa eléctrica Ya. tiene tres componentes. El precio de la energía, que pesa Ujú. un 70%, y la transmisión y la distribución, que corresponden al otro 30%. En el 2019, Perfecto. previo al estallido social, veníamos con alzas semestrales que estaban en torno a 5-8%. Y cuando apareció el tema de los 30 pesos del metro, se proyectaba una alza en torno a los dos dígitos, un 10-12%. Ujú. Entonces, la autoridad de la Perfecto. época, indudablemente en el contexto de ese tiempo, decidió implementar un mecanismo de estabilización que apuntaba a congelar la componente del 70%, generando una deuda a favor de los generadores que no podía alcanzar un cierto umbral, que para esa ley fue de Ya. 1.350 millones de dólares. Esa Ujú. ley no funcionó, y cuando asumió el gobierno actual ya se encontraron con el problema que había que comenzar a devolver las tarifas, la plata que no se pagó a partir de julio del 2022. Y en ese momento el alza que se proyectaba estaba en torno al 45% para todos los usuarios. Se Perfecto. implementó rápidamente otra ley, otro mecanismo de estabilización que tenía el mismo problema de diseño que el del 2019, pero con la diferencia que extendía la línea de crédito, es decir, a los 1.350 millones de dólares iniciales le sumaba otros 1.800. Pero desafortunadamente esa ley tampoco funcionó, y a los 6 meses de que la ley fue promulgada ya había alcanzado el tope máximo de la línea de crédito. Y ese 88% que tú bien planteaste al inicio corresponde a las tarifas que debieron ser aplicadas a partir del 1 de enero del 2023. Ni siquiera este año, sino el 2023. Entonces, Ya. el problema que tiene, o que actualmente tiene el sector, es que la deuda de la ley del 2019 más la deuda de la ley de agosto del 2022 ya tiene acumulado 6.000 millones de dólares. Y por cada día en que no regularicemos esta deuda, se produce un incremento de 3 millones de dólares diarios. Entonces, con este escenario tan complejo, si la autoridad aplicase la ley vigente, a partir de enero del 2024, para muchos usuarios la tarifa probablemente debió haber subido entre un 120 y un 150%. Una Y para locura, evitar pues. Exactamente. Para evitar esa alza tan grande, desde Ya. agosto Ujú. a la fecha, el gobierno empezó a trabajar un proyecto que buscara normalizar las tarifas, no acumular más deuda y devolver esta cantidad tremenda de dinero de aquí al 2035. Entonces, eso fue lo que se Y- aprobó en el Senado hace un par de días atrás. Ya, pero Humberto, para entender un poco más todavía este tema que es muy complejo porque evidentemente que impacta directo en el bolsillo de las personas, porque tú puedes dejar de ir al cine, tú puedes dejar, no sé, de tener cierto tipo de gastos suntuosos, pero tú no puedes dejar de pagar la luz, la luz, la electricidad, imagínate lo importante. Entonces, lo que quiero saber, ¿por qué estamos pagando, más allá de esta deuda que tenemos, pero da la sensación de que estamos pagando mucho? O sea, que la luz, la electricidad es muy cara en Chile, o simplemente es lo que está pasando por todas las presiones que hemos tenido a nivel mundial, guerras mediante, etcétera. ¿Por qué este nivel de precios? El precio de energía, el que se aplica a los clientes sometido a fijación de precios, donde están todos los residenciales, no está sometido a la volatilidad del día a día en el mundo. Si el petróleo se dispara o Perfecto. si hay alguna crisis, no está sometido a esa volatilidad. Entonces, esos precios que se Ujú. traspasan a los usuarios se definen a partir de licitaciones, donde se firman contratos entre las empresas de generación y la empresa de distribución, y que coordina la Comisión Nacional de Energía. Pero el problema Correcto. está en los precios que están firmados los contratos están en dólares. Entonces, si a nosotros el dólar nos juega una mala pasada y el dólar se dispara, nosotros pagamos más pesos por el tipo de cambio. Entonces, si, Totalmente. si hiciésemos una retrospección
y no hubiésemos Ujú. implementado ningún mecanismo de estabilización, las tarifas del 2021 en adelante hubiesen comenzado a bajar. ¿Y por qué? Porque estos contratos de energía renovable que se empezaron a llevar a cabo desde el 2015 a la fecha, tienen 5 años de retraso. Entonces, si se firmaron contratos en 2015, 5 años después se iban a replicar en tarifa. Entonces, si no hubiésemos implementado ningún mecanismo de estabilización, dalo por seguro que las tarifas ahora hubiesen comenzado a bajar. El problema está que se hizo una apuesta muy grande en 2019. Se dijo, mira, vamos a estabilizar las tarifas para que el ahorro futuro permita pagar la estabilización en el día de hoy. Pero nadie tenía una bolita de cristal para decir, oye, pero como nosotros pagamos en pesos y los contratos están en dólares, que el dólar llegó a los 1.000 pesos, incluso superó la barrera de los 1.000 pesos después del estallido social y de la pandemia. Entonces, Exacto. el problema de fondo está en que los mecanismos de estabilización tuvieron un mal diseño de política pública, porque están principalmente definidos en términos del dólar, y el dólar tú no lo puedes controlar en forma de ponerse en todos los casos respecto al dólar. Y se produjo la tormenta Espérame, perfecta. claro, Humberto, pero déjame entender. Estamos conversando con Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. O sea, aquí tú dices que el error fue haber suscrito estos contratos en dólares. ¿Cuál era la alternativa si no? Porque las empresas te pueden decir, es que esa es la No, alternativa, no hay. O sea, dólar. el error no fue eso. No, el error no fue eso. El error fue los mecanismos de ¿Cuál? estabilización. El del 2019 Ya. y el del 2022. Ahí es donde estuvo el problema, porque, e insisto, era muy difícil controlar el tipo de cambio. Y el endeudamiento está asociado al tipo de cambio, es decir, la máxima deuda que se podía alcanzar en ambos mecanismos definía del tipo de cambio. Y ese fue el error de base en ambos mecanismos de estabilización. Ya, pero si no se hacía ese mecanismo de estabilización, igual se iban a disparar los precios en ese minuto. Teníamos estallido social, teníamos una pandemia, ¿no es cierto? O sea, que algo había que hacer. O sea, si no estabilizabas, ¿qué hacías? Subsidio. Lo que se pidió en su momento y lo que históricamente han pedido los parlamentarios de ambas cámaras era subsidio para Dale. las tarifas eléctricas. ¿Y qué es lo que estamos y cómo estamos resolviendo el problema ahora? En vez de haber tenido un 12% de alza el 2019, ahora estamos tratando de resolver un 150 mediante subsidio y un mecanismo que va a pagar la deuda de aquí al 2035. Ahora, yo entiendo que el 2019 estábamos viendo una coyuntura extremadamente particular, pero el 2022 no. Claro. Y ahí es donde, insisto, nuevamente se dan criterios de diseño que fueron demasiado riesgosos. Y en realidad Ya, estamos en una situación súper compleja. ya, pero entonces Humberto, vamos ahora a la situación compleja, porque cuando a ti te dicen que el 88% de los que consumen más, claro, tú te estás imaginando una gran empresa, pero no es así, porque por favor, ¿me puedes recordar cuál es el I sobre el cual se considera consumo mayor? La ley actualmente, la ley vigente, la segunda ley que Ujú. no funcionó, define que hay tres tipos de usuarios. Los que pagan hasta 45.000 pesos, que son los usuarios pequeños, los que pagan entre 45.000 y 65.000 pesos, que son los medianos, y los que pagan sobre 65.000 pesos, que son los grandes usuarios de energía, de acuerdo a como quedó establecido en la ley. Entonces, pagar sobre 65.000 pesos en este momento no es una locura si es que estás pensando en que tienes aire acondicionado para refrescar tu casa en el verano o para el invierno para la calefacción. Entonces, Claro. indudablemente, gran parte de los usuarios residenciales, quizás más del 8%, en verano pagan menos de 45.000 pesos, pero en invierno no, y pueden caer en el tramo 2 o pueden caer en el 3 si es que se mira el promedio de los últimos 12 meses. Entonces, Ya, entonces tenemos, perdona, lo que estamos diciendo es que los que pagan sobre 65.000 pesos con esta nueva modalidad, es decir, una vez que se ajusten las tarifas, van a pagar 88% más, o sea, casi el doble. no, es que la ley establece eso. Si no se hubiese implementado esta nueva ley, para los que pagan sobre 65.000 pesos, ahora lo hubiese subido un 88%. Entonces, Imagínate, la ley ya. que se aprobó le pone un freno de mano Ujú. a esta alza tan grande. Las alzas van a llegar, pero van a llegar de una manera más suave. En el fondo, para el primer Escalonada. semestre de esta ley, que debiese ser a partir de junio en adelante,
para los que pagan menos de 45.000 pesos, su tarifa le va a subir hasta un 12%. Para los que están en el tramo al medio, hasta 65.000, les debe subir hasta un 35%. Y los que pagan sobre 60.000, subir hasta un 25%. ¿Y por qué las Perdona, ¿me alzas puedes son repetir eso último porque se cortó? Dame un segundo. El último tramo, que son los que pagan de 65.000 hacia arriba, ¿cuánto más van a pagar? hasta un 25% más? Hasta un Hasta un 25% más. 25%. Hasta. Ya, ¿Por perfecto. qué hablo de hasta? Porque las comunas tienen tarifas, nosotros no tenemos una tarifa plana para todas las comunas del país, entonces depende de la ubicación geográfica, la empresa de distribución y otros elementos que están asociados a la disposición en el país. Entonces, De acuerdo. no vamos a tener el alza del 150% ahora, pero sí vamos a tener alzas sostenidas para poder devolver todo lo que se... Ya, es que aquí te quiero linkear con Humberto, con lo que hemos estado conversando en este mismo programa, y es que Chile es un país que está en una muy buena posición respecto de la generación de energías renovables, ¿no? Como la energía, sobre todo la energía del sol, ¿verdad? Tenemos también paneles solares, quiero decir, el tema de la energía eólica, es decir, se están desarrollando. Exacto. Entonces, quiero saber de qué manera ese boom de energías renovables no convencionales nos va a ayudar también a bajar la cuenta de la luz. Ya, ahí hay que ser súper pragmático y bajar un poco las expectativas. En el fondo, los beneficios de la Ya. energía renovable nosotros no las vamos a ver hasta después de 2035. Y el motivo es muy sencillo, porque hay que devolver toda la plata que no pagamos producto de los mecanismos de estabilización. Si no hubiese habido ningún mecanismo de estabilización, como comentaba al inicio, las tarifas del 2021 en adelante hubiesen bajado, porque como nosotros nos aplican una tarifa que está en términos de contratos, y esos contratos son en largo plazo, los contratos que hubiesen entrado a regir el 2021 se firmaron en el 2015-2016, cuando fueron las licitaciones de suministro más baratas del mundo. Pero como se implementó este mecanismo de estabilización para todos y no se discriminó con ningún esquema de focalización, desafortunadamente no vamos a ver esos precios baratos hasta después del 2035. Oye, pero espérate un rato, o sea, estamos hablando que estamos en 2024, o sea, nos queda pero más de 11 años. Claro, porque tenemos que pagar la deuda de los 6.000 millones de dólares y esa Oh, deuda, qué tremendo. insisto, nace de estos mecanismos de estabilización que desafortunadamente no funcionaron. Entonces, hay que sincerar también que las tarifas van a subir. Los próximos años van a ser los más lejos desde el punto de vista tarifario, porque vamos a devolver los primeros 1.350 millones de dólares. Del 2027 a 2035, en un plazo de tiempo mayor, vamos a devolver los 4.000 restantes, 5.000 que se No, le deben a la tremendo. empresa de generación. Entonces, las alzas van a ser no tan grandes, no un 150%, pero vamos a tener alzas sostenidas. ¿Cuál es la diferencia ahora respecto a lo anterior? Es que ahora por primera vez tenemos subsidio. Ahora, el subsidio va a ser una ayuda, porque de una otra manera va a permitir amortizar las alzas y proteger a los usuarios vulnerables, que dentro de los usuarios vulnerables tienes aquellos que consumen poquito, pero también consumen mucho. Es decir, tienes vulnerables que pagan menos de 45.000 pesos, pero tienes usuarios vulnerables que también pagan más de 65.000 pesos. Entonces, tienes todo un espectro que en este caso con el subsidio se va a proteger en términos de las alzas que vienen por los próximos 3 años. Sí, conversamos a esta hora con Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Humberto, el año pasado el gobierno eliminó la tarifa de invierno, ¿no es cierto? Ese famoso límite, este cuestionado límite de invierno, tarifa de invierno, que se te disparan los precios. ¿Eso va a ayudar también a estabilizar los precios, las tarifas o las cuentas de luz de este invierno? Más que estabilizar, yo diría que no van a subir tanto, porque en general, y esto ni el promedio, el límite de invierno subía por lo menos un 30% la cuenta final, un 30% por superar este umbral de límite de invierno. Ahora, lo que ocurrió el 2023 fue un acuerdo voluntario entre las empresas de distribución y el Ejecutivo para que no se aplicase el cargo el 2023 y que se renegociara, digamos, o se distribuyera en el próximo decreto tarifario que es lo que define cómo se remunera la empresa de distribución.
Ahora esperemos que este año se mantenga ese acuerdo y de esa manera no se aplique un sobrecargo que ya va a ser complejo en términos de las alzas que vamos a experimentar los próximos meses. Absolutamente. Humberto, lo otro, hay comunas como Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Coronel, que no tendrán alza, sino que una reducción precisamente porque funcionan en estos lugares las llamadas centrales a carbón, ¿no es cierto? Me gustaría Sí. preguntarte qué te parece eso, por qué se hizo esta excepción, tiene que ver con también dar una señal respecto de las energías limpias, ¿de qué estamos hablando? Ya, en condición normal, Ujú. ¿verdad? Nosotros que vivimos en zonas geográficas donde no hay generación cercana, nosotros pagamos un precio, una tarifa más cara que aquellas comunas que tienen zonas de generación cercana, y que es lo que se conoce como regeneración, reconocimiento de generación local. En el fondo, todas las comunas que albergan proyectos de generación independiente de la naturaleza tienen un descuento en tarifa, que ese lo pagamos nosotros, los que vivimos lejos de esa zona. Entonces, ahora lo que Claro. se viene a hacer es como un reconocimiento de generación local 2, particularmente a las comunas que tienen central a carbón, y que a mí me parece totalmente razonable en el sentido que, con el fin de incentivar la descarbonización y de una u otra manera devolverle la mano a aquellas comunas que por tanto tiempo albergaron a las tan necesarias centrales térmicas, en esta pasada tengan una ayuda para que el alza no sea tan grande. Pero de todas maneras, lo que dejen de pagar ellos, lo vamos a pagar los restos de los usuarios del sistema, pero no va a ser un incremento que nos va a mover Ya. mucho la aguja. Pero es una modificación que va en una correcta línea. Ya, entonces, Humberto, me queda claro que si no hubiese sido por esta decisión, digamos, ¿no es cierto?, del Parlamento de poder ir en ayuda, ¿no? O sea, más bien abordar este problema que se ha generado producto de todo lo que tú has descrito, claro, estaríamos teniendo alzas en algunos casos, ¿verdad?, exorbitantes. Quiero, para cerrar, y en tu calidad de ingeniero eléctrico, preguntarte lo siguiente, porque quiero saber, Humberto, si la instalación de paneles de fotovoltaicos realmente es una inversión que favorece a bajar importantemente las cuentas de luz. Sé que es una inversión bastante cara, se demora harto, parece, en recuperar la inversión, pero ¿cómo lo ves? Mira, aquí el tema es la inversión. Por ejemplo, para poder reemplazar hacer una casa autónoma totalmente, en términos de paneles solares, uno dice hacer una inversión cercana a los 12 millones de pesos. Entonces, indudablemente, para una clase, para una persona que tiene problemas para llegar a final de mes para pagar la cuenta de la Una luz, que hay que posibilidad. pagar el colegio, hay que pagar todo, es una inversión demasiado costosa. Yo creo que en los próximos años la caída de los paneles, el precio de los paneles fotovoltaicos va a hacer que esto sea más, que todas las personas o más personas puedan acceder a esta tecnología. Pero de momento la principal barrera es la inversión. Que efectivamente se devuelve en términos de ahorro, sí, pero hay que tener la suficiente espalda financiera como para hacer una inversión de un par de millones de pesos, y que en este momento creo que no están dadas las condiciones para hacerlo masivo. Absolutamente, y uno esperaría también, ojalá, ¿no? En el futuro no tan lejano, tener algún tipo también, como dices tú, de subsidio, de tal manera que se pueda implementar de manera un poco más masiva. Pero esperemos que así sea, digamos, que más temprano que tarde cada vez más hogares puedan tener acceso a esto, que hoy día es un lujo, por supuesto. O sea, hoy día es Exacto. francamente más difícil exactamente que las personas puedan acceder por la gran inversión y el costo que eso implica. Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, gracias por haber estado con nosotros aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Bien, ya estamos de regreso y tal como les decía al comienzo del programa, este viernes comienza la aplicación de la ley de 40 horas de trabajo semanales. ¿Se acuerdan ustedes toda la discusión que hubo en el Congreso? Bueno, finalmente, después de años de tramitación, logra ser despachada. Una ley que en todo caso va a tener una aplicación muy gradual de aquí al 2028. Pero ¿cuál es la polémica que se ha instalado? Es que la Dirección del Trabajo, después de tener un par de opiniones que fueron contradictorias, finalmente determinó que no se puede descontar esta hora de manera parcelada por minutos, por ejemplo, 12 minutos diarios de aquí de lunes a viernes,
o aumentar la hora de colación. Y esto va a tener que ser descontado, ¿no es cierto?, de una vez, y esto también, porque es parte de la ley, no implica que haya ningún tipo de reducción de salarios. Pero ¿qué dicen los gremios empresariales? Que no fueron preparados para esto, que esto no es lo que señala específicamente la ley y que esto va a generar una serie de inconvenientes que dicen ellos que ya se están viendo. Entonces queremos conversar con una abogada experta en temas laborales que paso a presentar, Lía Rojas, abogada de la Universidad Central y directora de Rojas Abogados. Lía, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lía, ¿qué pasó aquí con este tema? Porque todo el mundo sabía que esta ley iba a empezar a operar, ¿no es cierto?, en su primera fase este viernes, pero hubo todo un tema con el dictamen de la Dirección del Trabajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una contradicción? ¿Qué ocurrió? Lo que pasa siempre es que se hace la ley, pero surgen al momento de aplicarla una serie de temas interpretativos de, en el fondo, cómo hacerlo. Porque la ley siempre es interpretativa y eso claramente es a beneficio de quien la interpreta. Por lo tanto, el empleador podría decir, bueno, en realidad aquí tengo que reducir 1 hora la jornada, por lo tanto voy a reducir un par de minutos diarios, cosa que no me afecte mayormente en mi día a día, pero producto de que podría pasar esto, es que la Dirección del Trabajo, a través de dictámenes, siempre sale a decir qué es lo que la ley en realidad se trata de cómo interpretar la ley o qué es lo que la ley quiso decir o cómo tenemos que aplicarla de mejor manera. Entonces, en ese sentido, es que la Dirección del Trabajo dice, a ver, aquí tenemos una reducción de la jornada, pero el espíritu de esta ley es que los empleados trabajen menos, es decir, los trabajadores tengan una mejor calidad de vida, tengan más tiempo libre, por lo tanto, si usted me reduce la jornada día a día en un par de minutos, esto no va a tener ningún impacto. Por lo tanto, eso no puede ser así y va a tener que reducirse la jornada en 1 hora de manera completa. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo siempre sale a aclarar cuando hay estos pasajes oscuros o dudas respecto de la aplicación de la ley, porque una cosa es la creación y después tenemos todos estos problemas en su interpretación porque la aplicación no dice cómo se tiene que hacer. Entonces ahí tenemos, digamos, un vacío que siempre se prestan estos espacios a temas interpretativos que tienen que ser acorde al espíritu de la legislación. El espíritu de la ley es que tiene que beneficiar al trabajador para que el trabajador tenga una mejor calidad de vida y tenga más tiempo libre. Ya, entonces ahí quiero entrar en lo siguiente, porque lo que dicen los gremios empresariales es que la ley establece claramente que esto es en acuerdo de las partes, o sea, ya sea el trabajador o trabajadora de manera individual con el empleador o ya sea el empleador con los sindicatos. Entonces que acá de alguna manera se vulnera aquello, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es que precisamente volvemos a lo mismo, porque como es algo que es interpretativo, en realidad, claro, como bien tú dices, aquí la ley no dice nada, dice que esto es de acuerdo con el empleador y el trabajador, pero siempre la Dirección del Trabajo tiene que darnos algunos matices para que no se produzcan abusos, porque la relación que existe entre empleador y trabajador es una relación que no es simétrica, por lo tanto, el trabajador siempre va a estar en una desventaja frente a su empleador y en una posición de subordinación y dependencia. Por lo tanto, es necesario que la Dirección del Trabajo aclare cómo se debe llevar a cabo. Es decir, nos ha dicho, a ver, aquí va a tener que reducirse 1 hora completa y igualmente el trabajador y el empleador podrán acordar la forma de cómo hacerlo. O sea, si va a ser, no sé, el jueves, el viernes, como sea. Pero no puede, o sea, el mínimo que tiene que regular es que esta hora tiene que ser de manera completa, porque en el fondo tenemos la ley y la ley siempre va a ser interpretativa frente a estos vacíos en donde no dice cómo aplicar. Correcto, entonces es la Dirección del Trabajo la que entrega el dictamen para ver cómo se va a aplicar esta ley. Ahora, cuando se plantean estos escenarios, por ejemplo, de 12 minutos diarios que completaban de lunes a viernes la hora, claro, efectivamente no se notaría, o sea, 12 minutos diarios no hacen ninguna diferencia y el propósito de esta ley, el espíritu de esta ley, era generar una mejor conciliación entre la vida laboral con la vida personal. Si a ti te quitan 12 minutos diarios, o sea, da lo mismo. Lo propio sí te aumentan un poquito más de tiempo en la colación. Lo que te quiero preguntar, ¿de alguna manera esto te demuestra que echa la ley, echa la trampa?
La verdad es que igual siempre hay que ir al espíritu de la norma. Y, por ejemplo, esta norma, de la forma en cómo está redactada, igual tiene un sentido. Porque si vemos Ya. que dice esto será de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, está pensado también en un futuro, porque tenemos que hoy día se va a tener que reducir la jornada de 45 a 44 horas semanales, pero en 2 años más se va a tener que reducir en 2 horas más y luego en 4 años más, en el 2028, vamos a tener la reducción de las 40 horas. Entonces la ley dice, esto puede ser por acuerdo, la distribución por acuerdo entre empleador y trabajador, pensando en que también la ley establece la posibilidad de que la jornada de trabajo se pueda reducir en un 4x3, es decir, 4 días de trabajo por 3 de descanso. Entonces, en ese sentido es que podemos pensar que el legislador estableció de esa forma la norma, pensando en que la jornada en el futuro, cuando sea de 40 horas, se puede reducir o bien 1 hora diaria o también se podría reducir a 4 días pensando en tener 3 días libres. Ahora, eso es algo como bien pionero, porque en realidad no sabemos si es que eso va a resultar o finalmente va a dar para que la productividad del trabajador pueda ser de 4 días en jornadas más largas para poder tener un día libre. O sea, es algo que está muy en pañales y que no sabemos si es que va a resultar o se va a pactar por algunos empleadores, porque voy a volver un poco atrás, pero hablando de cuando todo el mundo empezó a teletrabajar y en realidad estábamos como en un espacio muy moderno que nunca habíamos imaginado antes, eh, la gente teletrabajaba, distribuía su jornada y no teníamos este cumplimiento tan estricto de las horas laborales. Sin embargo, después cuando empezamos a volver a la normalidad, hoy día casi ninguna empresa está en la modalidad del teletrabajo y casi todas han vuelto a la presencialidad. Entonces, esto es muy variable en el tiempo, por lo tanto va a ser algo que a futuro podría ser y en ese sentido se podría haber pactado esta posibilidad de acuerdo entre empleador y trabajador de distribución de la jornada. Estamos conversando con Lía Rojas, abogada de la Universidad Central y directora de Rojas Abogados. Ya que lo menciona, nosotros decíamos al comienzo de nuestro programa que efectivamente en Europa hay todo un plan y un programa para que las personas puedan trabajar 4 veces o sea, 4 días a la semana. No todos los países, pero por ejemplo está entre ellos el que lleva el pionero, digamos, es Bélgica, le sigue, bueno, está Alemania y otros países también que están incorporando esta modalidad, pero siempre nos van a decir que no podemos comparar países desarrollados con países en vías de desarrollo, que tiene que ver con la productividad del trabajador, etcétera, etcétera. Y también se dice que esta es una ley, la ley de las 40 horas, que puede tener un gran espíritu, pero algunos economistas señalan que es como las buenas cosas, pero que tienen que tienen un buen espíritu, pero que tienen efectos negativos. Por ejemplo, va a aumentar el desempleo o baja la productividad. ¿Cómo lo ves como abogada? Mira, según estudios, en realidad dice que las personas en realidad no trabajan las 45 horas semanales. Ahora hay gente que dice, claro, porque a veces tú cuando tienes una jornada muy extensa, hay horas que dices, no sé, me voy a tomar un café o voy a hacer una pausa, cosas que en realidad no están dentro de la jornada y que uno no debería hacer, pero en realidad son parte de. Ahora, hay estudios que dicen, comparando, como dices tú, con otros países, que en realidad nosotros como chilenos trabajaríamos en promedio un total de 43 horas de las 45. O sea, no estamos tan mal, ¿ya? Pero en realidad la productividad que se tiene en este tiempo, efectivamente de las 45 horas, efectivamente podríamos considerar que hoy día trabajamos 43, pero claro, si tenemos una jornada más reducida, en realidad lo que hacemos es que podemos producir más porque nos apuramos más. Pero si es que la jornada es más larga, estos 4 días, la verdad es que ahí yo creo que puede ser un poco contraproducente, porque jornadas muy largas, la verdad a veces hacen que se distienda un poco el tiempo del trabajo y que en realidad la productividad podría no ser tanta. Por lo tanto, es algo que también vamos a ver cómo funciona en el futuro, pero, pero la verdad es que a mí me parece que no sé si sea el camino correcto en cuanto a la productividad de los trabajadores.
No, de todas maneras, pero lo que quiero solamente plantearte con esto es que este tipo de decisiones, ¿no es cierto?, que toman los países, ojo que no solo en Chile se está avanzando, estoy pensando en América Latina, o sea, México está a punto de aprobar su ley de las 40 horas, El Salvador la tiene, incluso en Salvador trabajan 43,4 horas semanales, bueno, Ecuador y Panamá trabajan menos de 35 promedio, estamos hablando, ¿no? Así que hay una presión, hay una tensión que se instala ahí, pero te quería, por eso te lo decía, porque no solo el tema que es obvio, ¿no? Que si yo trabajo menos tiempo, tengo, en teoría, más tiempo para estar con mi familia y cumplir con ese otro, digamos, otro elemento clave en cualquier trabajador que es su vida personal, humana, familiar. Pero te hablo por el tema de la productividad. Porque siempre se dice que los trabajadores en Chile son poco productivos, son menos productivos que los trabajadores, por cierto, de Europa, en fin, y qué sé yo. Entonces, que esto sí va a tener un efecto en la productividad y eso, a su vez, efecto en la economía. ¿Cómo ves esa relación? Sí, la verdad es que yo creo que tenemos que irnos adaptando como trabajadores a la nueva realidad. Por lo tanto, si es que tenemos una reducción de la jornada, tenemos que procurar ser más productivos. Ahora, esto influye en distintos factores, influyen diversos factores como por ejemplo esto mismo que decía que de repente tengo estas 45 horas, pero en realidad no estoy laborando las 45 horas porque tengo como costumbre hacer un break a mediodía, después otro en la tarde, pero que en realidad no debería ser, entonces en realidad tampoco trabajo las 45 horas, trabajo 43. Ahora, si es que tengo menos tiempo para trabajar, quizá aumentemos nuestra productividad porque tengo que dedicar menos ratos libres para poder ser más productivo. Claro, Ahora, de hecho, recordemos, sí, solo para sí, te iba a agregarte un decir, punto ahí, Lía. sí, Claro, lo que pasa es que la otra, ya, esa es una mirada, y la otra mirada, ojo, varios economistas también se hablan, y por eso finalmente la ley fue votada en el Parlamento con bastante amplitud, ¿no? De distintos sectores políticos, quiero decir, porque también se ha visto que si un trabajador o trabajadora está más contenta porque su vida personal está más plena, va a ser más productivo. Esa es otra mirada. sí, yo creo que sin duda tenemos que acercarnos a eso y tratar de adaptarnos, como bien tú dices, hay países que son países desarrollados, en donde trabajan mucho menos, decimos que no nos podemos comparar con ellos, pero sí tenemos que compararnos porque tenemos que ir a imitar lo positivo, o sea, lo positivo que es trabajar menos, tener más tiempo libre, estar más contento, no estar con tanto estrés. Fíjate que la semana pasada salió un artículo, bueno, aquí voy a ir a los funcionarios públicos, pero que igualmente si vamos a algo muy general, también son trabajadores que en promedio tenían alrededor de 2 meses de licencia o un mes y medio de licencia cada uno. Claro. Entonces, finalmente, ¿para qué queremos tener una jornada de trabajo que en definitiva está en el papel? Porque en realidad no, el trabajador no está laborando todas esas horas. Y finalmente, ¿qué pasa? Que si trabaja mucho, le produce estrés, va con licencia médica y en definitiva a esa hora ya deja de laborar porque necesita desconectarse porque está muy sobreexigido. Por lo tanto, yo creo que es una buena medida, cuesta obviamente para las empresas adaptarse a esto, pero la verdad es que tendrá que ser así, o sea, tenemos que adaptarnos a una nueva realidad e imitar quizás los países desarrollados, aun cuando no podamos compararnos con ellos, pero sí tenemos que empezar a imitar las buenas prácticas. Absolutamente. Lía, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la implementación de esta ley de las 40, ¿cómo va a aplicar esto para las personas que trabajan en el sector público? Mira, lo que pasa es que las personas del sector público están ¿Mm? sujetos al estatuto administrativo. Por lo tanto, ellos están regidos por una ley especial y no les aplica el Código del Trabajo. Por lo tanto, ellos hoy en día tienen una jornada ordinaria de 44 horas semanales, lo que sí es que su hora de colación es imputable a la jornada. Por lo tanto, ahí la verdad es que algo bastante híbrido porque tenemos que, por el sector privado, tenemos que, vamos a ir hacia una jornada de las 40 horas, pero la hora de colación no es imputable. ¿Ya? Entonces, se rigen por normas distintas, salvo que ese funcionario del sector público haya sido contratado precisamente bajo el Código del Trabajo, caso en el cual le va a aplicar esta jornada. De lo contrario, aplica su estatuto administrativo y sus normas especiales.
Perfecto. Y Lía, desde el punto de vista de las acciones que podrían emprender algunos gremios empresariales, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio ha dicho que van a estudiar la posibilidad de presentar ciertas acciones para impedir que se aplique de una vez esta reducción de 1 hora del trabajo semanal. ¿Cómo lo ves? No veo que vaya a tener mucho éxito, porque en realidad ¿No? la ley ya se aprobó, ¿ya? Habría que quizás declarar una inconstitucionalidad de la norma para que no se pueda aplicar, que siempre tenemos ahí entre medio al Tribunal Constitucional, donde se puede aplicar si la norma es o no es constitucional y si en definitiva tiene que hacerse una aplicación particular o general o no hacerse una aplicación, pero lo cierto es que esta ley va a empezar a regir el día 26 de abril y por lo tanto tiene que aplicarse de la manera en cómo fue aprobada y publicada, es decir, que la reducción de la jornada ya está, es decir, se tiene que reducir a 44 horas semanales y eso es algo que hay que aceptar. ¿Cómo se va a aplicar, Lía, la corresponsabilidad parental, por ejemplo, en este escenario? Mira, fíjate que esa ley también es una ley que es muy interpretativa. Esa ley sí que es Ya. interpretativa, porque fíjate que dice que se aplica a las personas que tienen hijos menores de 12 años y establece una serie de requisitos para las personas a quienes les es aplicable, pero también esa norma establece que esto siempre va a ser por un acuerdo con el empleador. Es decir, hay que ir a cuáles son los términos en los que se establece la ley. Y ahí dice que esto podrá, no utiliza la palabra deberá. Entonces, cuando utilizan la frase deberá es algo que es imperativo y que el empleador lo tiene que cumplir. En cambio, acá, en esta ley de corresponsabilidad parental, la ley dice que podrá haber un acuerdo entre el trabajador y el empleador, por lo tanto, no le da la libertad de establecer 100% un teletrabajo o de que siempre el trabajador labore desde su casa. Sí establece cierta flexibilidad de la norma en donde el empleador debería acordar con el trabajador que ciertos días pueda prestar servicios bajo teletrabajo, entendiendo que tiene que compatibilizarlo con el cuidado y crianza de los hijos. Pero también es algo que está muy en pañales y que la verdad es bien interpretativo, por lo tanto ahí habrá que ver cómo funciona en la práctica y si es que funciona, porque cuando las normas son tan abiertas, en realidad, Ujú. si no hay acuerdo, tú dices, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Porque aquí se podrá acordar con su Bueno, empleador, ¿y qué pasa si no hay acuerdo? No pasa nada, absolutamente, Lía, tiene que claro. cumplir la norma rígidamente, entonces ahí también tenemos a la dirección del trabajo que juega un rol fundamental en cómo se tienen que aplicar todas estas normas que finalmente resultan muy interpretativas. Correctamente. Cuéntame, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que hacen horas extras? O sea, bueno, todos hacen eventualmente horas extras, pero ¿cómo se van a pagar esas horas extraordinarias? ¿Bajo qué contexto? ¿Cómo tú tienes que cumplir 40 horas? ¿Bajo qué argumento tú puedes trabajar más de 40 horas semanales? Bueno, las horas extraordinarias siempre tienen que ser en acuerdo con el empleador, ¿ya? Por lo tanto, si es Ya. que el trabajador excede esta jornada de las 40 horas semanales y lo ha pactado con su empleador, tiene que pagarse las horas extras con recargo, ¿ya? Ahora, esta norma también establece la posibilidad de que el trabajador pacte por escrito con el empleador la posibilidad de trabajar horas extra y hacer, digamos, una bolsa de horas y en definitiva cambiarlas por días, ¿ya? Y lo va a poder cambiar hasta por 5 días adicionales de vacaciones. Entonces es algo nuevo en donde no solamente nos permite trabajar la hora y que la hora me las paguen, sino que también podría acumular estas horas para tener más días de vacaciones, porque también se ha dicho que en 3 semanas el trabajador no se alcanza a desconectar del trabajo y ya recién se está desconectando y luego tiene que volver, por lo tanto podría un trabajador, si es que hace horas extraordinarias y las pacta con su empleador, tener hasta 4 semanas de vacaciones en el año, lo cual parece bastante bueno. Bien, pues Lía Rojas, abogada de la Universidad Central y directora de Rojas Abogados, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Siempre Texto. A ustedes, Mirna, y bueno, vamos a ver cómo funciona esta ley en la práctica. Vamos a tener que verlo. De todas maneras, un abrazo para ti. Muchas gracias. Igualmente.